La Embajada de Israel en Ecuador, a través de un comunicado, calificó de muy grave el asesinato del ciudadano israelí Shai Dahan, quien junto a su compatriota Oren Sheinman permanecía en la penitenciaría del Litoral, dentro de un proceso judicial por enriquecimiento ilícito. Ellos indicaron que supuestamente vendieron insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario Abdalá Bucaram. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Hernán Ulloa, quien fuera el abogado defensor del ciudadano israelí Shai Dahan mientras estaba con vida. Lamentablemente, como sabemos, él fue asesinado hace algo más de una semana y todavía se mantiene la investigación de su participación en estos aparentes negociados de medicamentos e insumos médicos, pero paralelamente se ha abierto una investigación que busca esclarecer los motivos y los responsables del asesinato del ciudadano Shai Dahan. Doctor Ulloa, gracias por atendernos. Bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Discúlpenme un poquito improvisado aquí en este momento, pero siempre gustosos atenderlos. Obviamente la información es importante, que la gente tenga de primera mano la información adecuada. Gracias por su tiempo, más bien, doctor Ulloa. Cuéntenos, usted ya patrocina oficialmente a la familia, en este caso del ciudadano Shai Dahan, que fue asesinado en el Ecuador en medio de un proceso de investigación por su participación en aparentes negociados de medicamentos e insumos médicos en el Ecuador. Lastimosamente, una de las barreras que tenemos es el idioma. El idioma oficial de estos ciudadanos es el hebreo, y por esa razón ha sido muy difícil contactar directamente con la familia, que básicamente habla su idioma de origen natal. Entonces, a través de otras personas he tratado de contactarlos, sobre todo para que de primera mano tengan la información que a mí, como su abogado, mientras se encontraba vivo, he recibido, con el objeto de que ellos de alguna forma exijan a las autoridades que se hagan las investigaciones pertinentes y que finalmente se descubra qué fue lo que pasó en torno al crimen de Shai Dahan. ¿Qué es lo que se conoce hasta este momento, doctor Ulloa? Mire, siempre en este tipo de situaciones hay que ser muy prudente, porque una palabra mal dicha genera una noticia que puede ser tergiversada y muy manipulada por personas inclusive inescrupulosas, que podrían tratar de sacar algún rédito político o de otra naturaleza desinformando a la gente. Yo por eso quiero tener una postura más prudente y decir que no está determinado en virtud de las pericias que el crimen se haya cometido de una forma específica. Por ejemplo, que haya sido dada una orden desde afuera para el crimen de él. No está todavía demostrado aquello. Se manejan varias hipótesis. ¿Cuáles son estas? Una de esas hipótesis es que efectivamente haya sido ordenado desde afuera su asesinato. Otra de las hipótesis, como sucede en los crímenes pasionales, cuando se muere la esposa de una persona, siempre el cónyuge o la persona más cercana también es una de las personas sospechosas que tiene que ser indagada. En este caso, él estaba junto con su compañero de celda, amigo, Oren Sheinman, y también él es una de las personas que estaría, digo yo, como sospechosos, hasta que se pueda verificar que su texto, el descrito dentro de su versión, concuerda con las pericias técnicas efectuadas por la DNC. Quizás otra de las hipótesis es que haya tenido enemigos dentro del centro carcelario o en el pabellón específicamente donde se encontraba recluido. Todo eso es materia de ser contrastado con las pericias científicas, es decir, con los vestigios que se recabaron en el momento del crimen, atendiendo a las heridas defensivas que uno y otro pudo tener. Todo esto va a ser parte del análisis de la Fiscalía, y pienso que es la Fiscalía quien tiene que dar sobre todo explicaciones al pueblo israelita y a la familia de Shai Dahan. Las circunstancias de la muerte de este ciudadano israelí, Shai Dahan, ¿cuáles fueron? ¿Cómo murió? Estamos incursionando en un tema lamentable que puede
llegar al límite de la ética, si usted quiere, pero al menos la parte que sea posible describirnos, contarnos las circunstancias, sería bueno conocerlos para que los amigos que nos escuchan tengan mayores elementos, porque la muerte de este ciudadano israelí se da en circunstancias en que la función judicial, la fiscalía investigaba un delito aparentemente cometido con la participación de este ciudadano. Bueno, él estaba siendo procesado por 2 delitos en un concurso real de infracciones, es decir, delitos autónomos e independientes que le podían sumar una pena de unos 14 a 15 años, ¿ok? Entonces, por la parte del enriquecimiento privado no justificado, que es uno de los delitos por el cual estaba siendo investigado, ese delito no iba a prosperar en juicio porque la persona dueña de las mercaderías que generó ese dinero que fue encontrado en su poder, se presentó a reclamar el dinero y a decir, ese dinero es producto de la venta de unas mercaderías que yo le entregué. Entonces nosotros, ahí, según sabemos, solamente del dinero en efectivo que se encontró en el vehículo, y después de eso se encontró más dinero en efectivo en una caja fuerte en el departamento que arrendaban en Salinas, y después de eso no sabemos que haya mantenido el reclamo de ese dinero la ciudadana peruana que era novia de uno de los 2 israelíes. Mire, en los dos dineros encontrados en su poder en el momento y luego en su domicilio, ambos no suman lo que está pidiendo el acusador particular. El acusador particular pide una cifra mayor en torno a las mercaderías que supuestamente habría entregado, ¿no? Entonces eso es importante destacar porque de cierta forma se descarta con ello el enriquecimiento privado no justificado. Yo siempre conversé con él y yo fui contratado básicamente para que él tenga una pena justa en torno al reconocimiento de su infracción por el uso doloso de documentos falsos. Eso básicamente era lo que la pretensión de él al buscarme que sea su abogado, y como aquello de que una persona responsable asuma su responsabilidad y solicite la pena justa, eso no afecta a la ética profesional con la cual yo ejerzo mi profesión, yo dije, ok, no hay problema, entonces vamos a tratar de buscarte la pena que corresponde, porque dentro del procedimiento existe uno de los procedimientos especiales, es el procedimiento abreviado, por medio del cual con la fiscalía uno acuerda la pena que merecería una persona cuando quiere asumir la responsabilidad de los hechos bajo los cuales ha sido procesado. En este caso podía obtener hasta el 1/3, no menos del 1/3 de la pena mínima. Y eso era lo que estábamos en discusión con la fiscalía. Ahora, respecto del uso doloso de documento falso, que es en suma utilizar un carné falso de agente de la DEA, con el cual lograba un paso libre en el tránsito, tenía inclusive amigos que le abrían paso a agentes civiles de tránsito en Quito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay con ello? ¿Cómo desvirtuar aquella documentación que tenía en su poder y que era falsa la documentación? Es justamente lo que le estoy mencionando. Él quería asumir la responsabilidad porque no había forma de desvirtuar. Estaba consciente de que había adquirido un documento falso y que lo había utilizado. Entonces, él quería una pena respecto de ese hecho que no tenía justificación y que merecía una pena. Estaba consciente de que eso no podía ser desvirtuado y por ello estaba solicitando una pena. Ahora, él mencionó de que lastimosamente él desconocía de que ese tipo de situaciones podría acarrear penas altas, porque según él, en los países que he viajado, en algunos de ellos, una circunstancia similar acarrea una multa, no una sanción de este nivel, de una pena de 5 a 7 años. Sin embargo, él estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, obviamente con la pena que corresponde. Él siempre indicó de que estos documentos habrían sido facilitados y entregados por el empresario quiteño, que a la vez está reclamando esos valores, y además eso, lo que le estoy mencionando, consta en las versiones libres y voluntarias que fueron receptadas a los ciudadanos israelitas. Ahora, doctor, que se produjo la muerte, el asesinato en suma
del ciudadano israelí a quien usted estaba defendiendo. ¿Cómo va a proceder de aquí en adelante? Ya nos ha dicho que tiene problemas de comunicación con la familia por el manejo del hebreo, que no es tan común. ¿Cómo van a hacer? ¿Va a haber una acusación particular adicional a la investigación de oficio que seguramente ya inició la Fiscalía a raíz de la muerte del ciudadano israelí? Mire, esto es muy importante. Cuando ocurre un crimen de esta naturaleza, sobre todo de un ciudadano extranjero, que además la embajada israelita había solicitado en alguna ocasión el resguardo y la atención adecuada para estos ciudadanos, sobre todo porque luego de esas declaraciones se ubicaron en el ojo del huracán. Ellos desconocían la gravedad de la situación. Es un deber del Estado ecuatoriano y sobre todo de las instituciones que son parte del sistema de justicia ecuatoriano, dar respuestas a los países que así lo requieren. Usted ya al inicio de esta entrevista se pudo describir cuál fue el comunicado que dio la Embajada de Israel. Indudablemente, de oficio, el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, en este caso la Fiscalía del Ecuador, tiene que dar las explicaciones respecto de la muerte, cómo ocurrió, cómo se dieron las circunstancias, quiénes serían los posibles responsables. Este es un hecho que, más allá de una acusación que haga un abogado, que lo haga el abogado por autorización de la familia, esto es un tema que le corresponde de oficio al Estado ecuatoriano entregar las explicaciones correspondientes. ¿Y qué hay con respecto al ciudadano israelita Oren Sheyman, que era su amigo y su socio? ¿Qué contacto tiene usted con él y qué posibilidad existe de extraer información de él para llegar a establecer mayores indicios respecto de su muerte? Mire, Oren Sheyman ya dio su testimonio anticipado respecto a esta situación. Pero aquí no solamente se trata de rendir un testimonio y ya te van a creer por eso. No. El testimonio de una persona es una información que se introduce al proceso y que esa información debe ser contrastada con las demás pruebas relacionadas al acto criminal. Es decir, los vestigios encontrados en el momento del crimen, las versiones de otras personas que escucharon la forma del crimen, revisar los candados si había forzamiento en las seguridades, revisar la cadena, revisar las huellas digitales del objeto con el cual fue agredido y le provocó la muerte a Shai Dahan. Todos estos detalles minuciosos, incluyendo los informes médicos a Oren, incluyendo la autopsia médico-legal de Shai Dahan, todo eso tiene que ser valorado en su conjunto, tiene que ser analizado en todo su contexto para que se pueda determinar si lo que relata él es coherente a las pruebas científicas que han sido obtenidas en el lugar del crimen o existen contradicciones. O sea, esto es una investigación que tiene que darse y tiene que ser las autoridades de la Fiscalía finalmente las que deben pronunciarse. Sheyman Oren está siendo patrocinado por el abogado Héctor Vanegas, continúa bajo su patrocinio y el único contacto que existe es a nivel profesional. Así es, sabemos que él también está siendo este momento testigo protegido de la Fiscalía porque se ha acogido al programa de víctimas y testigos, pero según escuchamos a usted, doctor, no descarta inclusive la posibilidad de que pueda estar involucrado en la muerte de Shai Dahan, su propio amigo Oren Sheyman. Debo ser prudente, es una posibilidad. Pues ahí tienen, amigos oyentes, queremos agradecer al doctor Hernán Ulloa, abogado hasta cuando tenía vida el ciudadano israelí Shai Dahan, que se vio involucrado en la negociación aparentemente ilegal de insumos médicos en la ciudad de Guayaquil. Doctor Ulloa, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.